Tres, Oh, oh yeah. three, So by you can send two, the live stream. Got it. Yeah. Well, Pebbles in his car. Yeah, he's driving on his Aries. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Estamos presentes aquí para presenciar el primer ciclo de conferencias 30 aniversario de incidentes humano-cocodrilo en México, 1993-2023. Yo soy la bióloga Mariana Castro, soy coordinadora de información de Red Talks. Red Talks es la red que brinda información acerca de los animales ponzoñosos y las intoxicaciones que generan, con un respaldo científico. Los cocodrilos no son venenosos, sin embargo, sí notamos que hay un cierto parecido con los animales venenosos porque siempre ha habido un conflicto humano-animal. En este caso hablaremos del conflicto cocodrilo humano. Welcome everybody. I'm Mariana Castro. I'm Information Coordinator of Red Talks. Red Talks is a platform that provides scientific information about scorpion stings and spider and snake bites. Right now, we are collaborating with you to bring you information about crocodiles, which also is an animal that has a problem with human interactions. Let's start. Voy a presentarles al doctor Chalie Manolis de Australia. Vienen por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Comisión de la Supervivencia de las Especies, y es vicepresidente del grupo de especialistas en cocodrilos. Doctor, Sorry. yes, Dr. Chalie Manolis from Australia. He is member of the International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission and vice-president of the Crocodile Specialist Group. Bueno, yo voy a darle el currículum del doctor, muy resumido, que tiene muchísima experiencia en español, y Daniel la va a dar en inglés. Después de graduarse de la Universidad de Nueva Gales del Sur en 1980, Chalie Manolis comenzó a trabajar con el profesor Graham Weeb sobre cocodrilos en el territorio norte de Australia. La conservación y gestión de los cocodrilos fue el objetivo principal de sus actividades en la década de los 80, pero se diversificaron a finales de la década de los 80 y en la década de los 90, momento en el que las poblaciones de cocodrilos se estaba expandiendo rápidamente, se adoptó el uso sostenible de la vida silvestre como herramienta de conservación, lo que permitió al público tolerar la recuperación del depredador más grande de Australia. Es un cocodrilo que puede alcanzar un poquito más de 6 metros en la actualidad. El cocodrilo de agua salada, digamos, monitorear, comprender las condiciones en torno a los conflictos, ataques entre humano y cocodrilo era una característica de la gestión y lo que sigue siendo hasta el día de hoy. Crocodilus Park es un centro de educación e investigación sobre cocodrilos que fue desarrollado por la Wildlife Management International en 1994 y ahora sirve como base para las operaciones de la compañía del Crocodile Specialist Group. Chalie Manolis se convirtió en miembro del grupo de especialistas en cocodrilos a nivel internacional en 1988 y asumió un papel de apoyo clave para el profesor Weeb, quien fue nombrado presidente del CSG en el 2004. El doctor Weeb, en este caso, nuevamente es nuestro presidente. Participó en revisiones específicas de conservación y gestión de cocodrilos en Camboya, Papua Nueva Guinea, Vietnam, Palau y Madagascar, y ha estado involucrado indirectamente en el desarrollo de los programas de gestión en otros países. En el 2018, Chalie Manolis asumió el cargo de vicepresidente del grupo de especialistas en cocodrilos a nivel internacional, y desde el 2004 es editor y compilador del boletín del Crocodile Specialist Group, una herramienta de comunicación clave para el grupo de especialistas de cocodrilos y sus miembros. La participación de Chalie Manolis con cocodrilos ha cubierto muchos aspectos de la investigación, el manejo, la conservación, incluida la agricultura
y la producción y la capacitación. Las mejores prácticas de gestión también para la cría de cocodrilos del grupo especialistas en el 2016, compiladas por Chalie Manolis y el Dr. Weeb, son una contribución importante para mejorar las prácticas agrícolas y el bienestar. Desde el 97 ha sido asistido a la mayoría de las conferencias de las partes de CITES y ha contribuido en las deliberaciones de este foro. Los dejamos, el doctor Chalie Manolis nos va a dar unas palabras, pero primero Daniel va a dar su reseña en inglés. Hello, everyone. I'm going to present Dr. Chalie Manolis. After graduating from the University of New South Wales in 1980, Chalie began working with Professor Graham Webb on crocodiles in the Northern Territory of Australia. Conservation and management of crocodiles was the primary focus of their activities in the 1980s, by which time the crocodile populations were expanding rapidly. Sustainable use of wildlife was adopted as a conservation tool, which allowed the public to tolerate the recovery of Australia's largest predator, the saltwater crocodile. Monitoring and understanding the conditions around human-crocodile conflict was a feature of management, which remains so to this day. The Crocodilus Park, a crocodile research and education center, was developed by the Wildlife Management International in 1994 and now serves as a base for the company's operation and the Crocodile Specialist Group. Chalie became a member of the CSG in 1988 and took a key supporting role for Professor Webb, who was made the CSG chair in 2004. He participated in specific reviews of conservation management of crocodilians in Cambodia, Papua New Guinea, Vietnam, Palau, and Madagascar, and has been involved indirectly with the development of management programs in other countries. In 2008, Chalie Manolis took the role of deputy chair of the CSG, and since 2004, he has been editor and compiling of the CSG newsletter, a key communication tool for the CSG and its members. Chalie's involvement with crocodilians has covered many aspects of research, management, conservation, including farming and production and training. The CSG's best management practices for crocodilian farming in 2016, compiled by Manolis and Webb, is an important contribution to improving farming practices and welfare. Since 1997, he has attended most CITES conferences of the parties and contributed to deliberations of that forum. And now we will have a few words next. Thank you all for coming and listening to us. Well, Yes, go ahead, Chalie. Gracias, Daniel y Mariana. Look, firstly, thank you very much to Paulino and his team for the kind invitation to speak at this forum. Muchas gracias a Paulino y a su equipo por la invitación a participar en este foro. I note from the extensive agenda that's proposed that you will have presentations from various countries in this complex region. And so this, se nota que tenemos al observar el esquema de conferencias, hay una gran diversidad de dónde se habla y sobre esta región. given the differences between countries in terms of social and cultural sort of factors, we certainly hope that people will be able to exchange ideas, experiences about human-crocodile conflict. Se tiene esperanza que, dado a la gran diversidad que hay aquí de culturas y distintos lenguajes, se logre establecer un nivel de comunicación y de información de este tipo de organismos, de los cocodrilos y sus interacciones con los humanos.
all too often, human-crocodile conflict is within the media because of attacks, crocodile attacks on people. Muy comúnmente se ve a los cocodrilos en las noticias debido a los conflictos y ataques hacia las personas por parte de los cocodrilos. But of course, human-crocodile conflict is more than just the attacks. And even species that are relatively harmless may be considered to be pests and disliked because of their impact on people's livelihoods. Pero por supuesto los conflictos con los humanos es más que solo los ataques, inclusive otras especies que se puedan considerar como no dañinas o que no nos pueden afectar, sí se pueden llegar a considerar como pestes, y esto es un tipo de conflicto. In many situations, crocodilians are seen as competitors for resources such as fish, competing with people. En otras ocasiones, el grado de conflicto se considera en un nivel de competencia por los recursos, como tales los recursos de la pesca que los humanos utilizan y los cocodrilos aprovechan también. In some cases, like the Chinese alligator, the burrowing activities of the alligators cause draining of rice paddies. So even there, for a very harmless species, people don't want them. Incluso en algunos casos, como en el del aligator chino, los conflictos con los cocodrilos han causado que se sequen las parcelas donde se cultiva el arroz. Y a pesar de considerarse inofensivos, aquí generan un conflicto con los humanos y las personas no los quieren ahí. And of course, human-crocodile conflict tends to increase as our conservation efforts are successful. As we recover populations, there is more interaction, there are more crocodiles, more likelihood of human-crocodile conflict. Y por supuesto, al mejorarse los efectos de los programas de conservación, las probabilidades de que ocurran conflictos humano-cocodrilo van aumentando. And so the challenge is really, how do we change people's perceptions of crocodilians to turn those negative feelings about crocodilians into positive ones so as to assist conservation and to maintain crocodiles around people. Por lo que el desafío de los programas de conservación ahora es cambiar la percepción de las personas para que estas cosas que ellos consideran conflictos no se vean de esta forma. And I think this is what Graham will concentrate on in his introduction. Y creo que esto es en lo que Graham se va a concentrar en su introducción. So from me, I wish firstly, it's great to see old friends again and to find new ones, Mariana. Sure. Well, ahora les presentaré al doctor Graham Weeb de Australia por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Comisión de la Supervivencia de las Especies y presidente del grupo de especialistas en cocodrilos, IUCN SSC CSG. Dr. Graham Weeb from Australia, member of the International Union of Conservation of Nature, Species Survival Commission, and chairman president of the Crocodile Specialist Group, IUCN SSC CSG. Welcome. Yeah. Thank you. I think myself that human-crocodile conflict is far more important to conservation than many people working in conservation believe. Like, I think it is
a very, very important issue, and it's often just swept over or ignored by conservation organizations. I think it's very, very important. El papel de los cocodrilos en la conservación es probablemente más importante de lo que muchas personas, incluso trabajando con la conservación de cocodrilos, creen. If you look at what conservation really is the sum total of actions we take to preserve and maintain something to which we attribute a positive value. I don't know whether you can get that all in Spanish. But conservation itself is intimately linked to keeping something that we value positively around. So it all comes back to, if people don't value something positively for some reason, then they have no incentive to try and conserve it. We've lost our translation, haven't we? We just Danielle has lost volume. What's happened? Danielle, Daniel, ¿estás aquí? ¿estás ahí? Yes, I was just having some issues with my connection. Do you want to repeat? You want Graham to repeat that, Danielle? I would appreciate it, please. What I'm saying is that conservation of anything, not just wildlife, of anything, is all about the actions we take to preserve and maintain something that we value positively. The value part is very important, because if we don't value things positively, we invented the garbage industry to get rid of them. So we don't spend resources conserving something that we do not value positively for some reason. Una de las cosas que se considera en la conservación es que se trate de mantener algo que se le dé un valor positivo, que tenga valor positivo, no algo que no se considera de valor positivo. So, Human-Crocodile Conflict reduces the value of crocodiles in the eyes of local people usually. And so it makes it very difficult for them to want to conserve. Y en este caso, las relaciones de conflictos de humanos y cocodrilos reduce el valor de los cocodrilos, por lo cual dificulta el querer conservar estos organismos. We were in East Timor-Leste, maybe 6 months ago, and in one village, there'd been 25 saltwater crocodile attacks just in the last few years, and 13 of those were fatal. There's more people killed by crocodiles than the road toll. So it's a very serious problem. En un pueblo aquí, en los últimos 25 años ha habido
25 ataques de cocodrilos a humanos, de los cuales 13 fueron mortales, por lo cual en algunos sitios como aquí es de mucha importancia pues manejar este tipo de conflictos. So I'd just like to finish on one point, is in conservation, you tend to have distant people in distant countries setting priorities. But in reality, the statutory responsibility is in countries. They are the ones that have to conserve. The outside people tend to only look at biological factors, but the people in country have to look at biological, economic, social, culture. It's much more complex. And that's where what you're doing now in investigating human-crocodile conflicts is so very, very important, because you're close to where conservation action actually takes place. It's not theory, it's practice. That's a long thing for you to translate. Sorry. Sorry. En muchos casos, en la comunidad internacional se tienen personas de otros países implementando las políticas de conservación para otros países. Y en ocasiones esto genera un problema porque cada país es un caso particular y son las personas que trabajan con los cocodrilos y los organismos de ese país quienes deben trabajar en estas políticas, ya que esas personas pueden tener una mejor visión de la cultura y la situación socioeconómica o sociopolítica de cada lugar y cómo se debe manejar. Yeah. So that's, I wish your deliberations every success, because this one issue, human-crocodile conflict, is just seriously a major issue all around the world, even for small and large crocodiles, and it must be looked at sensitively, must be sensitive to the people that have to live with crocodiles and have to deal with them every day. It's not about what people in foreign countries think, it's about what is happening in country. And so I think it's very, very, very important what Paulino and everyone has pulled together here is incredibly important and a great discussion point. And I wish every success. Okay, thank you. Likewise. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Por lo que hacer hincapié en que las cosas que hacen, como en este caso Paulino y este tipo de foros, nos ayudan mucho a tener una mejor visión de lo que ocurre en su respectivo país, en este caso, o en sus zonas, que pues es como debe ser, no personas de otros países dictando las políticas, sino las personas locales. Y muchas gracias a Chalie por las palabras que nos ofrecieron y a Graham Weeb. De nada. Muchas gracias. Continuamos con el tema interacciones entre el hombre y el cocodrilo cubano en la Ciénaga de Zapata, Cuba, con Gustavo Sosa y Etiam A. Pérez Fleitas, del criadero de cocodrilos, La Boca de la Laguna del Tesoro, municipio Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas, Cuba. Destaco aquí que ellos están teniendo problemas de conexión a internet. Sin embargo, tenemos su presentación, en breve la verán. Y bueno, haré la presentación en inglés del mismo modo. We're going to present interactions between man and the Cuban crocodile in the Ciénaga de Zapata, Cuba, with Gustavo Sosa and Etiam A. Pérez Fleitas, La Boca de la Laguna del Tesoro Crocodile Farm, Ciénaga de Zapata Municipality, Matanzas Province, Cuba. They are having an issue with their internet in Cuba.
So we have the presentation right now. Go ahead, Paulina. Estás muteado, no se te escucha. Okay, before that, I would like to give the, in Spanish, Dr. Webb's resume, because it's very important. So, and then Daniel will give the resume in English. Bueno, primero que nada me gustaría dar el resumen curricular muy corto del doctor también Graham Webb, y después lo va a hacer Daniel, porque es importante que conozcan, son dos personajes con una experiencia muy amplia. Dicen ellos que tienen 44 años trabajando juntos, y primero inició el doctor Webb. Bueno, el doctor Webb nació en Sydney en 1947 y se crió en el centro de Nueva Gales del Sur en una propiedad rural en 1958 y pues años posteriores. Completó su doctorado en zoología en 1973 en la Universidad de la UNE, dice, del Northeastern, no recuerdo cómo la traducción, bueno, y ese mismo año comenzó a investigar cocodrilos en la Universidad de Sydney, en el territorio norte. Ha estado activo en la investigación, conservación y gestión y uso sostenible de los cocodrilos y otros animales salvajes, incluida la agricultura, a nivel nacional e internacional, durante 50 años. Ha publicado unos 150 artículos científicos, numerosos libros y ha preparado cientos de informes de consultoría y ponencias en congresos. Fundó el programa de manejo internacional, es el Wildlife Management International, en 1978 para realizar investigaciones en el territorio norte, ya que no existía ninguna universidad en el territorio norte en ese momento. Este programa internacional posee y opera el Crocodilus Park en Darwin, donde se hizo un compromiso significativo con la investigación de cocodrilos. Él es profesor en la Universidad de Charles Darwin y es presidente del grupo de especialistas en cocodrilos de la IUCN SSC, con más de 720 miembros en 82 países, y como comentamos también fue presidente en el 2004, ha presidido la Junta de Investigación de Innovación en el Territorio Norte y ha sido representante del Territorio Norte en la Junta de Científicos de Australia, en el Foro de Australia. Se le considera una de las principales autoridades mundiales en la investigación y gestión de cocodrilos, tanto en los contextos salvajes como en cautiverio. Fue responsable de la publicación del Wildlife Management Crocodiles and Alligators en 1987, junto con el doctor Chalie Manolis, que destacó el papel de la ciencia y la investigación en la gestión y sigue siendo relevante en la actualidad. Ha defendido los derechos de los propietarios de las tierras a beneficiarse económicamente de la vida silvestre y que es conservada exitosamente, y en 1985 fue pionero en la participación de los aborígenes en el programa de la industria del cocodrilo en el territorio norte. Ha recibido numerosos premios, por ejemplo, en la Universidad de Medell en 1970, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Clunies Ross en 2001, Medalla del Centenario de Australia en 2003, Beca Rotaria Paul Harris en 2008, Mención de Excelencia del Presidente del SSC de la IUCN en 2012, doctorado honoris causa de la Universidad Charles Darwin en 2013, y fue nombrado miembro de la Sociedad Real Zoológica de la Nueva Gales del Sur en el 2008. Entonces, Daniel, por favor. So about Professor Graham Webb, PhD. He was born in Sydney in 1946 and raised in central north southwest NSW on a rural property in 1958. He completed his PhD in zoology in 1973 in the University of the Northeast and began researching crocodiles in the Northern Territories that same year.
He has been an active in crocodile and other wildlife research, conservation, management, and sustainable use, including farming nationally and internationally for some 50 years. He has published some 150 scientific papers, numerous books, and prepared hundreds of consultancy reports and conference papers. He founded the Wildlife Management International, for short WME, in 1978, to pursue the research in the Northern Territories, as no university existed there at that time. The WME owns and operates the Crocodrilos Park in Darwin, where a significant commitment to crocodile research was made. He's an adjunct professor at Charles Darwin University, and he's chairman of the IUCN SSC Crocodile Specialist Group, which has 720 plus members in 82 countries, has chaired the Northern Territories Research and Innovation Board, has served as the Northern Territories representative to the Australian Chief Scientist Forum. He's regarded as one of the world's leading authorities on crocodilian research and management in both wild and captive contexts. He was responsible for the publication of Wildlife Management, Crocodiles and Alligators in 1987, which lifted the role of science and research in management and remains relevant today. He has championed the rights of landowners to benefit economically from wildlife that is successfully conserved. And in 1985, he pioneered the involvement of Aboriginal people in the Northern Territories Crocodile Industry Program. He has received numerous awards, for example, the UNE University Medal in 1970, the Clunies Ross National Science and Technology Award in 2001, the Australian Centenary Medal in 2003, the Rotary Paul Harris Fellowship in 2008, the UICN SSC Chair Citation of Excellence in 2012, the DSC HC from Charles Darwin University in 2013, and was appointed a Fellow of the Royal Zoological Society of NSW in 2018. And with that, we thank again Professor Graham Webb for his contribution to this forum. Okay, thank you very much, Charlie and Dr. Webb. We want to start with the video. I want to share the screen, the video for Gustavo Anetian from Cuba. Just let me check, where is it? Tengo que compartir la pantalla, ¿verdad, Mariana? Sí, compartir pantalla y viene una opción de compartir sonido si es que así. Ok, vamos a ver ahorita, esperemos que, más que no, necesito ver, me avisa si están viendo. Sí, ya veo tu pantalla. Sí, se ve que está viendo la carpeta de Cuba. Sí, está Ok. pensando. Sí, Ahí está un poco lenta. My computer is kind of slow, sorry. Ahí va. They recorded in Spanish and English, the presentation. So let's see. Sonido. In Cuban Spanish, I assume. Yes. Slow. Ok. Se quedó como abriendo el PowerPoint. Ya casi. Ah, súper, ya. Ahorita me dicen si la escuchan, por favor. Creo que está un poco bajo el sonido, pero vamos a ver. Voy a subirle todo el sonido. El burro siempre. Bueno, en Cuba tenemos
Sí, se Tengo escucha. que regresar. ¿Sí lo escucharon? Sí. Ahí está. Vamos a ver ahorita que empiece el sonido. Listo. Bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación de poder participar. Hello, friends. First of all, I would like to say thank you for this invitation. Poder hablar de los cocodrilos, de la cena de Zapata, de los hombres. So it's a pleasure for us to talk a little bit about crocodile human beings here at Zapata. Compartir esta publicación con Etienne. So it's a pleasure to share the presentation with Etienne, my guest. Saludos, amigos. Bueno, lo primero, dar las gracias. El burro siempre último. Bueno, en Cuba tenemos cocodrilos acutus en toda presencia, prácticamente en toda la costa sur y costa norte del país. So in Cuba, the American crocodile population inhabits the whole country. Tenemos en la isla acutus, And the island of Joe, we have acutus too. caimán cocodrilo fusco, introducido en 1959. So there is a caiman, a spectacle caiman too, in island of Joe. Como parte de un programa de liberación, tenemos un Weeb que So a spectacle caiman was introduced in 1959. Also, we have Cuban crocodile that the Cuban population living right now in island of Joe is came from the reintroduction program. Nuestra presentación se va a referir básicamente a la cena de Zapata, So our presentation will be focused on Zapata Swamp, donde tenemos acutus, where acutus, cocodrilo cubano Cuban crocodiles, y presencia de híbridos. and hybrid inhabit together in the ecosystems. Como sabemos, ron Weeb es una especie endémica de la cena de Zapata. So as we will know, the Cuban crocodile is an endemic species of Cuba. Y sobre todo todos los incidentes, todo lo que vamos a reportar ahora mismo está relacionado propiamente al cocodrilo cubano. And also, we would like to say that all information we show you here in during this presentation is about Cuban crocodile. En la cena de Zapata, lo que hoy se considera geográficamente como cena de Zapata, se tienen identificado 43 asentamientos donde hubo presencia aborigen. So in Zapata Swamp, we have 43 locations where native people live in the past. Todos ubicados en importantes acuatorios, lagunas y demás, All of them are associated with a very important location. pero hasta la actualidad en ninguno de ellos se han encontrado restos de presencia de cocodrilo. However, in any of them, any evidence has been found. We are talking about relation between human and crocodiles. En 1492, con la llegada de los europeos, los conquistadores a la isla, So in 1492, the first European arrived to Cuba. en toda esta etapa hay reportes de presencia de cocodrilo, pero simplemente hasta ahí llegan los escritos. And during that time, we just know information about the presence of crocodile, but nothing more. No encontramos nada relacionado en el incidente entre hombres y cocodrilo. We didn't find anything about information of interaction between human beings and crocodiles. En la época los piratas en Cena de Zapata hay una gran presencia de ellos. So during the pirates' time, also we have information about the presence of crocodile in the place where the pirate lived. Y los escritos de la época igual solo se refieren a la presencia de cocodrilos en Zapata, incluso se refieren en algunos momentos de presencia de cocodrilos diferentes. So also we have information for that time from the pirates who lived there. They found two different kind of crocodile in the place where he lived. En la época de nuestra guerra de independencia, que comienza en el 68 hasta 1898, la Ciénaga tuvo presencia de tropas en las tres guerras. Another important moment of our history is during the Independence War. During that time, we have three different moments
with different states. And during that time, also we have information about the presence of crocodile. Y los escritos que hemos encontrado hasta el momento es sobre todo presencia de cocodrilos que llegaron a los campamentos mambises. So this information we found is just regarding about crocodiles arriving to the camp of the army. Pero no se reportan incidentes entre ataques de cocodrilos. But any attack from crocodile to people have been reported. Pero sí animales que fueron sacrificados ya cuando llegaron a entrar a nuestros campamentos rápidamente fueron matados, ¿no? And the other information we have, another information we have is that many crocodile was killed just because they arrived to the camp of the army. La caza con fines comerciales comienza en la Hacienda de Zapata en el siglo XIX. So the hunt of the crocodile started in 19, and the aim of this hunt was just economical point of view. No ha sido imposible estimar la cantidad de cocodrilos que se pudieron haber capturado o comercializado en la Hacienda. It has been impossible to estimate the number of crocodiles were hunted during that time. Hay algunos científicos de la época, por ejemplo Juan Antonio Cosculluela, en un importante libro, La Hacienda de Zapata, reporta que en 10 años en toda esta zona donde está enclavado el criadero de cocodrilos se capturaron más de 90,000 cocodrilos. There are some scientists who report that during that time, an estimate about how many crocodiles was taken from the nature, and they told about 90,000 crocodiles. Esta captura de ejemplares duró hasta 1959. So this business worked during the first half of the last century. Y solo hasta ese momento se reportan en la Hacienda de Zapata 2 hechos importantes relacionados con los cocodrilos del hombre. And during that time, just 2 attacks have been reported from crocodile to people. I mean, Facundo, un nativo local, en una de sus incursiones que va a buscar viajes criollas. So Facundo was a person who lived here in Zapata Swamp, and during one time he went to fishing in small lagoon. Un cocodrilo salta. Era por tradición la pesca de la vieja criolla, entrar al agua y pescar desde el agua, con el agua a la cintura aproximadamente. En este caso, él no estaba ahí, se puso arriba de un gajo, un árbol, de una llana. El cocodrilo saltó, lo tomó por la mano y lo llevó al agua. So the attack happened in that way. It was a traditional method for catching fish, go inside the water or stay up on the tree, and try to catch fish from there. So it's reported that the crocodile, Facundo stay on the tree, and the crocodile jumped to trying to catch him. Facundo, bueno, perdió el brazo, pero no la vida. So fortunately for Facundo, he just lose an arm, but still alive. He was still alive. Dentro de los cazadores, solo se reporta un hecho muy famoso. Among the hunters, just one famous attack has been reported. A un cazador de cocodrilos se acercó al agua en el horario de la noche y un cocodrilo brincó y le capturó. A hunter was close to the water during the night, and a crocodile jumped and bit him. Lo saltó y le tomó la cabeza y lo llevó al agua. Well, the attack was in this way. So crab jumped and beat the head and take the hunter into the water. Rápidamente fue asistido por sus hijos. Era un gran cazador que llevaba a sus hijos al área a enseñarlos a cazar. Sus hijos lo asistieron, capturaron al cocodrilo y solo
tuvo importantes lesiones en la cabeza, pero no murió. But fortunately for him, his son helped him to release the crocodile, and just some cut. He suffered some cuts in the head, the face, but he survived to the attack of the crocodile. Posterior a eso, 1959 hasta el 65, se crea el criadero cocodrilo y todos estos cazadores empiezan a capturar ejemplares para traer al criadero. After that, during the 1959 until 1965, those hunters catch crocodile from the nature to take them into the farm. Nuevamente las poblaciones de cocodrilo que habían en Zapata, que habían sido objeto de una gran presión de caza, se restablecen. So after that, fortunately, the population of the Cuban crocodile grow up. The number of individuals of the Cuban crocodile grow up. Hasta que llegamos a la década del 90. Until the 90s of the last century. Que nuevamente comienza el comercio en esta ocasión, no para la piel, sino para la carne. When the skin trade started again. Que perdura hasta la actualidad. So this trade fortunately is still happening. En toda esta etapa ha tenido sus altas y sus bajas, ha aumentado y disminuido la caza, y hay solo un hecho importante de uno de estos cazadores ilegales que ha sido mordido por un cocodrilo. So only one report is known from the hunter. I mean, we are talking about an attack, crocodile attack. It's just only one attack is known among all these hunters. En una de sus noches de cacería, ellos siempre pasan la noche encima de los árboles, hacen como si fuera una cama con gajos, con vegetación, y ahí pasan la noche. So those hunters, when they go into the wild, they need to build a bed using branch. So they build this bed on the tree. It's like a table, a table bed. So they sleep on this, trying to protect from the crocodile. Y lo que sucedió fue que durmiendo, el cocodrilo saltó y le capturó una de sus piernas y lo llevó a... So one night, a crocodile jumped and bit the leg of one hunter. ¿Verdad que tuvo importantes lesiones? So it was true. The crocodile cut the skin of the leg. Pero nuevamente el cocodrilo fue víctima de un cazador. But again, the hunter survived, but not the crocodile. Pero si vamos a hablar de lo que ha ocurrido, la relación entre hombres, cocodrilo, incidentes y demás, creo que aquí donde estamos, el criadero Zapata, es el lugar donde se han reportado la mayor cantidad de casos. So, however, many people went to the wild trying to catch crocodile or even go to the crocodile habitat. The huge number of report we have, attack report we have is happening around the farm. Porque sí es cierto que a partir de 1959 un poco que se perdió la tradición en Cuba de entrar a las lagunas agua dulce y bañarse, ya que se abrió el paso en todas las sienes, a las playas y demás. So the tradition of people going to freshwater lagoon, freshwater to swim and for fishing, and the beach we have here in Zapata was open for the people. Se ha mantenido la tradición de la pesca deportiva. So the tradition of fishing are stayed until among the people live here in Zapata. Hemos tenido incidentes de pescadores submarinos. So some accidents have happened here in Zapata. Que juveniles de cocodrilo cubano lo han atacado. Some juvenile Cuban crocodile attacked
hunter or fisherman. Hasta el momento sin peligro para la vida, ¿no? Siempre ha sido que, sobre todo, ha comenzado todo porque el cocodrilo ha llegado y le ha empezado a consumir sus presos, su captura y después los ha atacado. Fortunately, nobody died during the wild. It's just a crocodile coming to the fisherman trying to catch a fish. They have no time. También se han encontrado a lo largo de los años personas, sobre todo hay un hecho muy famoso de un una joven pareja que estuvo todo el día encima de un árbol, que un cocodrilo cubano los mantuvo todo el tiempo ahí. That is a very famous story. So years ago, a couple of young people went to fish here in Sabana Swamp, and they found a crocodile. So they up on the tree and stay during the whole day waiting for the crocodile to go away from this place. Hasta que han sido asistidos por personas de criadero. Unfortunately for them, a worker at the farm going to the place and helping him to go down. Todos estos hechos han sido relacionados muy cerca del criadero. All these reports have been relayed with area near from the farm. También tenemos reportes de pescadores submarinos que han coincidido con cocodrilos cubanos, no les ha ido bien y han salido del agua y han entregado los equipos de pesca. So we also know fishermen that have found a crocodile in the water, and they have survived to this encounter, and after that he gave them to another hunter the equipment. Pero esos realmente han sido los menores casos. En la mayoría, los cocodrilos, cuando han coincidido con el hombre, han sido víctimas de estos pescadores, ya que con sus escopetas de pesca submarina les han tirado, los han capturado y entre varios los han sacrificado cocodrilos. However, when human beings and crocodile have been in the same place, the crocodile took the worst part of the situation, because the fisherman, it's very common that fishermen catch them and kill them. También podemos hablar de personal del criadero, que siempre los criadores y especialistas hemos estado relacionados a toda esta población que ha estado cerca del criadero. So also we could talk about the farm staff of the farm who has been very close to crocodile. Hay un hecho muy famoso entre nosotros. There is a story very famous among the worker of the farm. Ahí vemos en la imagen que estoy posteando, bueno, vemos a Toby muy joven y vemos al lado, muy cerca de Toby, un señor con un sombrero que seguro de forma injusta, ¿no? Le está poniendo tarrúa a otro criador de cocodrilo. So in this picture, we saw a very young Toby surrounded to another workers, and also one of them is jogging, make a horn. Ese que fue un criador de cocodrilo muy famoso entre nosotros, se llamaba Daniel, lamentablemente falleció. So it was a very famous animal keeper we have here. Unfortunately, he passed away years ago. Daniel, siendo muy joven, encuentra cerca de criar una hembra con sus pichones. Daniel, years ago, when he was young, he found a crocodile, a female crocodile. En aquel entonces habían muchos escapes en el criadero. La orientación era capturar los animales y traerlos al criadero y ver su identificación, ver si eran de cautiverio, vida libre. Es decir, había todo un manejo, pero nunca hacerlo solo. During that time, several crocodiles escaped from the farm, and many of the workers of the farm, so went to the area, those areas where they found the crocodile and tried to catch, but never went there alone.
Daniel en un bote solo empezó a capturar los pichones. So Daniel one time went to the wild alone and started to catch newborns. La reproductora de casi 3 metros saltó. So the female who stayed close to the newborn jumped. Él le dio tiempo cuando ella saltó, él le dio tiempo a echar la cabeza hacia atrás. So he had time to move back forward. Pero al bajar por todo el pecho le hizo una gran lesión. The female fell in the attack, but when she went back to the water, when with one tooth she cut the chest of Daniel. Ya para ese entonces realmente en cautiverio habían ocurrido muchos incidentes, pero ninguno así en vida libre por un criador de cocodrilo. At that time, several accidents happened at the farm, but no one of them like what happened with Daniel. Y eso fue un gran ejemplo. And that was a huge example for the workers. También tuvimos un cocodrilo muy famoso en cautiverio, que fue Barba Azul. So also we have a very famous crocodile who the worker named Barba Azul is Blue Bear. Que en la década del 60 fue capturado en vida libre. He was caught during En la década del 60. in the 60s of the last century. Y no tan solo el día que lo capturaron en vida libre hizo que todos los criadores que participaron en su captura tuvieron que subirse arriba de los árboles, los tuvo horas arriba de los árboles. So during the staff caught this crocodile, all of them had to up on the tree because that was a huge crocodile, and the animal keepers carried from them. Pero por suerte fue capturado y nunca hubo un incidente más que hizo correr a mucha gente en cautiverio en vida libre. So fortunately, the crocodile was caught and never happened anything with him in captivity. Pero a finales de los años 90 hubo un hecho que marcó todo que nunca antes se había dado en Cuba, incluso ni en la Hacienda de Zapata. At the end of the 90s of the last century, something happened who make a point, who mark an after and before in the history of Conservación. Sí es cierto que aumentó la pesca deportiva y como todo un centro turístico que se hizo en la Laguna del Tesoro, donde teníamos la participación de toda Cuba personas, la gente salía de sus habitaciones y veía cocodrilos en plano natural. Nunca antes nadie había ocurrido ningún incidente grave realmente en la Hacienda de Zapata. During that time, the number of fishermen increased, and also in Laguna del Tesoro, it was a very famous place where the people stayed there during the whole day. Any accident happening with a crocodile. Uno de estos pescadores que a diario visitaba a los alrededores del criadero, entró a pescar pescar submarino en un corral que incluso hasta principios de los años 90 fue un lugar un corral activo. Unfortunately, around 1998, a fisherman went to a place for fish, but that's this place near to the very huge pen we have here at the farm. It's true, the pen it was not active at that time, but many of the crocodiles who stayed at that place was released at some time. El sitio que él escogió ese día para entrar al agua había un rombife, un macho de 3 metros. The size, the location of these fishermen choose at that time for start to fish, it was the same place where there was a huge male, Human-Crocodile male. El cocodrilo salió del agua, el rombife salió del agua. So the crocodile went out of the water. En el momento que él se estaba cambiando de ropa. At that time, he's changing his clothes. Y bueno, lo capturó, lo llevó al And agua. unfortunately, the crocodile
couch him and take him into the water. Y fue un triste final para este pescador. And it was a very unfortunate situation. Que lamentablemente había sido alertado en varias ocasiones que era responsable de lo que estaba haciendo, que estaba entrando a un sitio donde se avistaban constantemente cocodrilos y era un lugar peligroso, pero él seguía insistiendo. Several times before that moment, the staff of the farm told him that that place is it is a dangerous place. So the staff trying to explain him why he never should go there to fish alone. Y este incidente es el único reporte que tenemos en la Ciénaga y en Cuba. And that is the only one report we have in the area and in Cuba. De alguien que ha muerto manos con cocodrilo. So about a person who has been killed by a crocodile. Pero en todos los espejos de agua dulce en la Ciénaga de Zapata se practica la pesca en muchos de ellos con fines comerciales. In many of the aquatic ecosystems of Zapata Swamp, there are fishing activity. Y muchas veces las técnicas de capturas que se utilizan no son las más idóneas, ni las correctas, ni incluso las permitidas. And it's very common that many of the methods for fishing used here in Zapata Swamp are the best for the friendly trump or the crocodile or another species. Y lamentablemente los cocodrilos son víctimas de And unfortunately, some crocodiles have been killed for this trap. Entran también hay una interacción entre cocodrilos y pescadores en muchas ocasiones por grandes ejemplares. Rompen las redes de pesca, entonces los pescadores se molestan, están siempre intentando cazar, no tan solo porque les rompen sus artes de pesca, sino también que tienen un alto valor la carne, ¿no? Entonces, por ahí es lamentable y siempre cocodrilos pierden. So many times these huge crocodile go to the feature or the drum they use to catch the fish just because they want to know what really happened or trying to find food. So some of these crocodiles die inside this drum. It's the same. You can see the picture, what I'm trying to explain to you. And also when the crocodile broken this fishing nest, the crocodile, the fishermen be angry about that and try to hunt the crocodile. Sometimes kill them for that reason, and sometimes kill them because they want to eat the meat for sale because it's very expensive, the meat, so they can use for game on. Aquí podemos resumir todo contando, entre estos pescadores tenemos dos hermanos que en una ocasión van a revisar sus artes de pesca. So we have an example that, make say in short word what really happened with all these fishermen in Zapata Swamp. This brother, uno de ellos entra al agua, se mete dentro de la piscina donde a evaluar qué cantidad de peces hay y a revisar toda la piscina. This brother were fishermen, and one of them going on the water trying to check what really happened inside the trunk. Ve de pronto una tortuga. So he saw a turtle, a Cuban turtle. Intenta capturarla. He tried to catch. El agua tiene mucho sedimento, está muy oscura. So the water is too dark. Llega abajo al fondo y de pronto el cocodrilo abre los ojos. So when he tried to catch the turtle in the deepest place of the drum, a huge crocodile opened his eyes. Y aquí nos encontramos con uno de los reportes de cocodrilo capturado más grande en la Ciénaga de Zapata. So as you say in the picture, the crocodile died.
was killed for fishermen, and he was the huge crocodile have been sold here in Salvador. Sí, here in Salvador. Pero también un triste final para Cocodrilo. And also it was a unfortunate final for the crocodile. Pero también queríamos en nuestra presentación un poco hablar de lo que ha sucedido con los que nos hemos dedicado a estudiar el cocodrilo en vida libre en Siena de Zapata. So also we would like to talk about what have been happening during our expedition, during our work in the nature. Los estudios comenzaron en la década del 70. Those studies started in the 70th of the last century. Encabezado con Toby y todo su equipo de trabajo aquel entonces. That study was led by Toby. Los días que estamos yo y Etienne siempre por último, ¿no? So started that time, and now it's our responsibility to work to keep going with this study. Por días nos hemos adentrado a lo más profundo de la población de cocodrilos guanos y hemos estado con un grupo de medidas de protección y de pronto nos hemos visto rodeados de más de 30 o 40 cocodrilos cubanos. So during that expedition, when we went to the middle of the mainly Cuban crocodile population, after days inside those places, we have been surrounded by crocodiles. De pronto hemos tenido la fortuna y el privilegio de ver todo un comportamiento en vida libre de esta importante especie. So we have been a lucky guy because we have the opportunity to watch the behavior of the Cuban crocodile in the wild. Pero nunca en la historia, en los estudios de vida libre, hay un reporte, un caso de uno de nosotros, un criador o un especialista que ha tenido un incidente grave con un cocodrilo cubano en vida libre. However, fortunately for us, of course, we haven't any attack of the Cuban crocodile have been finished on one of the specialists or worker or the staff, the farm staff, killed by a crocodile. Ambos tenemos una historia increíble con una So we both have a amazing history. Que en uno de nuestros campamentos, en el último campamento que tenemos en lo más profundo para entrar a la sabana donde está la población de cocodrilos cubanos, ahí cuando llegamos por primera vez llegó una cocodrila, una rombizo que era un ejemplar impresionante. So in one of the camp, far away from the coastal line, it's almost in the door of the remaining Cuban crocodile population. We found an amazing Cuban crocodile, female Cuban crocodile. En esa expedición, todos los ejemplares que teníamos capturados, no podíamos dejarle un animal de un día para otro amarrado porque ella venía en la noche y nos mordía, incluso uno de ellos murió producto a ella. So during that time, we have to release all the crocodile with couch. Sometimes when you leave the crocodile tied on the camp, she went to buy them, and one of them died because she was very aggressive crocodile. Nuestros criadores le pusieron la asesina. Our staff, the staff of the farm, naming that female as assassin. Cada vez que vamos al sitio, ante ella nos preguntamos si ella va a estar, si la asesina va a estar. Every single moment, every single time we go there, we asking about if we will find this female in that camp. Siempre es la primera en llegar. Always she is the first in camp. En una ocasión fuimos sin la malla, se nos quedó, entre nuestras locuras, se nos quedó la malla de protección del campamento. Well, during one expedition, we forgot the fence we used to protect from the crocodiles. Esa primera noche la capturamos. So during the first night, we caught her. Improvisamos toda una protección. And we built a protection. A medida que al otro día la liberamos y a medida que fueron pasando los días, nos dimos cuenta que fueron llegando cada día más cocodrilos.
So every day we were aware that many crocodiles are coming to the camp. Nos dimos cuenta que ella no permitía que nadie subiera al campamento. And be aware that she don't let any other crocodile come to the camp. Habíamos hecho campamento muchos años en toda su zona. So that was a very frequent camp place for build our camp. Y todos los animales que iban llegando, era tan dominante que no permitía que nadie subiera. And she was very dominant, so she never let another crocodile come to the camp. Es una linda historia que tenemos entre So it's a nosotros. beautiful history we have among us. Nuevamente, antes de terminar nuestra presentación, queremos dar las gracias por la oportunidad. So we would like to say thank you once again. Estamos listos para poder responder las preguntas. So we are ready to answer your questions. Desde aquí desde el Criadero Cocodrilo, la Hacienda de Zapata, And from here, desde la capital del cocodrilo cubano, the capital of the Cuban crocodile, un fuerte abrazo a todos. a strength hug for everybody. Bye. Okay. We saw the video. They couldn't sign up at Zoom. They have problems. But if you have any question to them, I can send the questions via WhatsApp. No pudieron ellos conectarse, no se han conectado, pero ellos, en caso de que alguien tenga alguna pregunta en Facebook, la pueden escribir y podemos leerla para que ellos la contesten. Lo vamos a hacer vía WhatsApp. Yo voy a enviarles una pregunta. De hecho, los voy a marcar en video. A ver si pueden contestar. Hola, Gustavo. Aquí está Gustavo. Está con nosotros. Saludos. Gustavo, tengo una pregunta. Ahorita no ha habido preguntas, pero yo tengo una pregunta. Voy a bajarle un poco. Entonces, la única muerte es la que comentan del rombífero, es la única muerte registrada. Repíteme la pregunta porque en ese momento me quedé sin conexión. Ok, Repíteme de nuevo la pregunta. que la única muerte que tienen registrada por rombífero es la que comentan en el video. Sí, es la única que hemos tenido en Cuba, en Zapata. Ok. Y en el caso de todos los casos que mencionaste, los casos históricos que son muy interesantes, son de rombífero entonces. A ver, realmente ¿qué ha sucedido con el que describí que ocurrió en la década del 30, que Facundo, es un poco difícil poder definir si fue un rombífero. Pero cuando tú ves la historia y al igual que los incidentes actuales, que muchas veces no se capturan los animales o ya como te enteras de lo sucedido, fueron animales ejemplares que fueron sacrificados, pero un poco como tú te enteras de lo sucedido y ves todo el comportamiento, escuchas todo lo sucedido, uno refiere que probablemente sean ejemplares rombíferos. La gente también te describe un poco, uno le pregunta y le describe la morfología ejemplar y por ahí también, entonces puede ser que en algunos casos estemos en presencia de algunos híbridos también, con fuertes características rombíferas, probablemente también. Pero todo lo que ha sucedido relacionado cerca del criadero ha estado asociado por rombíferos. Okay. I have asked to our friend from Cuba, Gustavo, if the only people killed, if the record they have that he mentioned in the video,
is the only case they have of a person that died because of rumbifer. And he said that yes, they realize that there is a high possibility because it was in 1930s and or it could be a hybrid probably. And also I asked him about all the historic cases if they thought it was from rumbifer, and they say that they probably was from rumbifer, but there are some doubts because those are historic information. If somebody has a question, somebody have a question for Gustavo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Gustavo? No sé si en Facebook hay, pero creo que no. Yo estoy en Facebook, Paulino, pero hasta este momento no hay ninguna pregunta. Sino, bueno, como mencionaba, se podría responder por los comentarios de Facebook. Okay, there is a question here in Facebook. Jesús Patiño asks, how do you discover hybrids? ¿Cómo descubrieron Jesús Patiño pregunta que cómo descubrieron los híbridos? No, los que están asociados al conflicto. No, él está preguntando de los híbridos. He's asking about. Ajá. How do you, ¿cómo descubrieron a los híbridos? ¿Cómo saben que son híbridos? ¿O que hay híbridos? How do you know about the hybrids? Bueno, te paso el tiempo para mejor la pregunta también. Okay. So it's a little complicated to know if they are hybrid or pure Cuban crocodile. But the question is, if the behavior is close to the Cuban crocodile, we can refer to the attack as a Cuban crocodile. I mean, it's a little complicated. So we identify Cuban crocodile hybrid or Acutus for two different ways. One of them is the morphology, and the second one is the behavior. So as you know, probably everybody knows that Cuban crocodile is more curious than hybrid. That means they can be closer to human beings than Acutus. So if you find a crocodile close to the human being, probably is a Cuban crocodile or, I mean, rumbifer or hybrid. It's very easy through the behavior identify Cuban crocodile and hybrid to Acutus. Okay. So we never knows any attack from Acutus here in Cuba. All of them have been done by a rumbifer or a hybrid. That is the point. Okay, So Daniel, we know that Etiam, in another Cuba. disculpa, Etiam, ¿podrías darnos un momentito para traducir? Daniel, ¿podrías traducir? ¿Sí captaste la idea? Que no, yo te ayudo. Sí, preferiría que me ayudes porque no se entiende muy bien con el doble audio. Etiam comenta que es difícil saber realmente si son híbridos o no. Que la forma que ellos ven es, bueno, una puede ser la morfología, digamos por las escamas, la forma que tiene el cocodrilo. Este es un resumen de su respuesta. Y la otra es por el comportamiento. Entiendo yo, estoy agregando algo más, que el cocodrilo rombífero, si no es el más, digamos, no es agresivo, sino defensivo, que los cocodrileros en el mundo, este cocodrilo pues se acerca y puede morder a las personas. De hecho, ellos ponen una malla en los campamentos precisamente porque el cocodrilo cubano pues es de cuidado. Ya mencionaron algo sobre la hembra de cocodrilo cubano, la que estaba mencionando Gustavo, esta hembra
pues era como muy agresiva, llegaba y mordía a otros cocodrilos. Ahora sí, Etienne, perdón. Sorry, permíteme, o lo puedes traducir tú en inglés tu idea, por favor. ¿Te quiere decir que luego lo digo? Sí, sí puedes, sería mejor, creo que sea directo de ti. Okay, so once again, so when you hear the story, some hunter or people who live here in Venezuela tell you about what really happened in some locations, so you can understand or you can identify if the crocodile involved in this interaction is Cuban or Acurus, or probably hybrid. So everything we use is, everything we use to identify what kind of or species of crocodile we are talking about is about behavior. The Cuban crocodile is more curious, is more aggressive, is more terrestrial than American crocodile. So if you go into the wild and you see a crocodile come to you, it's probably there is a Cuban crocodile or hybrid, but no American crocodile, because American crocodile is very shy. So we know that every single attack happened here in Zapara is because the human being found a Cuban or a hybrid crocodile. That is a key point. Okay. Tú mencionaste, Etienne, que no ha habido casos por acutus, por cocodrilo americano. En Ciénaga de Zapata. En Ciénaga Zapata, okay. So I asked him if there have been American crocodile attacks in Cuba, and he said he's talking about just Ciénaga de Zapata, because I have records from Cuba. I have cases from Cuba. Yeah, there are many cases, a lot of cases of American crocodile in another location in Cuba, in Cuba, and Pinar del Rio, and sometime Island of Youth. Etienne comenta que sí ha habido muchos casos en Pinar del Río y en otro sitio en Cuba, pero más no en la Ciénaga Zapata. Ajá, continúa, Etienne, por favor. Exactly. So our presentation was focused mainly in Zapata Swamp. Su presentación fue con foco en la Ciénaga Zapata. Because we understand that the most important thing is talk about the Cuban crocodile, because it's an endemic crocodile we have here in Cuba. Okay, porque ellos. Of course, there's another report from American crocodile in different places of Cuba. Él comenta que se enfocaron en el crocodilo cubano porque pues es el más importante, porque es endémico de Cuba, pero también hay registros para la otra especie en otras localidades de Cuba. ¿Algo más que agregar, Etienne o Gustavo? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Otra pregunta, hay otra. Jesús Patiño comenta, muchas gracias. Bueno, yo puedo comentar con respecto a los híbridos, porque bueno, ha habido estudios genéticos y por eso se han detectado, saben que son híbridos. I comment about hybrids because there were some genetic studies and they know because of genes there are hybrids and they can confirm there are hybrids in between Cuban crocodile and American crocodile in Cuba. Oh.
Perdimos la conexión nuevamente. They lost the connection. Ok, ¿tienen algún comentario extra, Gustavo y Etienne? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿No? Al video. Reiterante, Paulino, las gracias que les han invitado. Un saludo a todos los amigos que sé que están conectados ahora mismo. Una lástima no poder haber hecho la presentación en vivo. He said that he said thanks for the invitation, and he said hello to everybody here and his friends. And it is a shame that they couldn't be here with us directly at Zoom platform. ¿Algo más, Gustavo? They have problems with connection. They still have problems, but at least we have a few minutes with them, so that's pretty good. A ver, Ezequiel se retira. Bueno, nada, la conexión es un desastre. Bueno, reiterarte las gracias por la invitación. They say thanks, the connection is a disaster. So, pues muchas gracias, Gustavo. Thanks a lot, Gustavo and Etienne. Muchas gracias, Gustavo y Etienne. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. They send a very warm hug. So, estamos en contacto. Sí. Keep in touch. Ok, nos despedimos de nuestros amigos cubanos. Hermano, un abrazo. Etienne, abrazo. Gracias. Oh, okay, so we have a few minutes. There were a huge problem with the connection. Quiero comentar algo. Es muy interesante los casos. De hecho, esto va a enriquecer mucho los casos de conflictos humano-cocodrilo en Cuba. I want to comment that this information will be added to the Human-Crocodile Conflicts in Cuba, and it will enrich all the data I have for Acurus, and there are some new data I recovered from Cuban crocodile, so that's pretty good. And most of them are historic cases. Gracias a esto, pues se van a recuperar mucha información sobre casos de cocodrilo acutus o americano, y también datos que no conocía, muy interesantes sobre la historia de los conflictos humano-cocodrilo en Cuba. Creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, tal vez podemos avanzar con la presentación de Treya. Vamos a ver. Treya, are you here? Hi, yes, I'm here. Would you open your camera? Please. ¿Podrías abrir tu cámara? Okay, good to see you again. Hi. Hi. Tenemos aquí a Treya, es una investigadora, una joven investigadora muy productiva en Jamaica. Ella trabaja con cocodrilos y algunas otras cosas. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es presentarla. Here is Treya. He's a young and successful woman working, a researcher working with crocodilians in Jamaica. Y ella está empezando a recolectar datos, tomar datos sobre conflictos humano-cocodrilo en Cuba. Ella es la encargada de eso. She is starting to collect data about human-crocodile conflicts in Jamaica, which is pretty good because there are few data from Jamaica. I can't remember the number of cases I have. I have sent you a graph, I think.
Y yo le por ahí, no recuerdo cuántos casos hay ahorita en Jamaica, pero son de los lugares que hay menos. Los lugares con mayor conflicto, ya lo veremos cuando me toque hablar. Vamos a ver cuáles son los países, que es México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y de allí algunos otros, ¿no? When be my turn to the lecture, I will present information about the countries and which is the highest amount reached, for example, here in Mexico, United States, and Costa Rica. Those are the 3 countries with more cases, the American continent. Okay, pues, Mariana, ¿podrías presentar a... how you pronounce your name, Trey? I say Treya because in Spanish, but how you pronounce your name? Yeah, Terrier is fine. It originates from Estrella, so. Treya. Okay. Okay. This is my Spanglish, Treya. Estrella. That's fine. Okay. That sounds beautiful in both ways. Thank Okay. you. Mariana, entonces, ¿podrías Claro. ella, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, ya prácticamente lo dijiste todo, pero bueno, tenemos a Treya Paising de la Universidad de Indias Occidentales de Jamaica y ella va a presentar el tema del estado de las interacciones entre humanos y cocodrilos en Jamaica. Bienvenida, Treya. Now in English, now we present Treya Paising from the University of the West Indies in Jamaica, and she is going to present the state of human and crocodile interactions in Jamaica. Welcome. Thank you. Okay, I will present his resume in Spanish. Give me just a moment. One sec. And then Daniel will present it in English. And con esto vamos a cerrar las presentaciones de hoy. With this presentation, with lecture, we will close this day of conferences, and we will have another one in September 25th, y tendremos otras presentaciones hasta el 25 de septiembre. Bueno, Treya Picking es una investigadora muy joven que está, ella es la que está retomando o está iniciando con el registro de conflictos humano-cocodrilo en Jamaica, y está haciendo una maestría en zoología. Está en proceso en la Universidad de West Indies en Mona, Jamaica, y está haciendo la tesis de la evaluación del estatus del cocodrilo americano en Jamaica y las islas en la isla, digamos, en toda una evaluación en toda la isla. Su trabajo de licenciatura o su licenciatura fue en conservación de la vida silvestre con honores de primera clase en la Universidad de Kent en UK, ¿cómo se llama? Inglaterra. Y en su trabajo, su experiencia de trabajo ha sido en la parte ambiental a nivel nacional y en la agencia de planación en Kingston, en Jamaica. Y pues ha conducido diversas evaluaciones del cocodrilo americano en Jamaica, así como también ha sido coordinadora de actividades de la recuperación de iguana, porque hay unas iguanas ahí en Jamaica que están en peligro. Y también trabaja con investigación y es responsable de investigación y desarrollo de las especies en los planes de conservación, en las evaluaciones y en la asistencia de educación al público, y preparando reportes técnicos, también la parte ambiental, en la agencia de gobierno de Kingston, Jamaica, ya en el 2020 y 2022, ha desarrollado algunos programas importantes para el desarrollo de la colaboración, digamos, de trabajos con el cocodrilo americano a todo lo largo de la isla, digamos, en conteos y monitoreos por medio de la Universidad de
de West Indies y la Universidad de Florida, con Croc Dogs, que es donde está que lidera Frank Mazzotti allá en Florida. Y pues digamos, ha conseguido becas, ha escrito algunas propuestas para financiamiento y ha conducido muchos monitoreos, 105 monitoreos nocturnos, y también con dron para estudio de nidos, digamos, conteo de cocodrilos en la noche y estudio de nidos por medio de drones, ahí en Jamaica, y ha coordinado también proyectos para el cocodrilo americano, y también ha hecho, digamos, programas, tiene con niños en escuelas, tiene un, ¿cómo se llama? Instagram también, que tiene muchísimos seguidores, y tiene hasta 13,000 seguidores en Instagram hablando de los cocodrilos de Jamaica, se llama Jam Crocs. Y pues ha hecho algunas prácticas también y algunos acercamientos de divulgación al respecto de la vida silvestre, con diversas, digamos, presentaciones en escuelas, en comunidades, con Croc Dogs en Florida, en iguanas y con trabajos de conservación, digamos, como congresos en Roatán, en Honduras, y planeamiento también de la parte ambiental en una agencia de Jamaica, así como en el zoológico de Jamaica, y una publicación que tiene es con Marisa Telles, que va a presentar a Estrella y Marisa, que son las primeras dos autoras, y otras dos autores, del 2022, que es sobre ecoparasitismo en crocodilos acutus, el cocodrilo americano. Y bueno, tiene varias afiliaciones profesionales en el grupo de especialistas en cocodrilos de la IUCN SSC, en la Jamaican Iguana Recovery Group, Cayman Stranding Group, Caribe Stranding Group, Endangered Species Animal Working Group en Jamaica, en Bird Life Jamaica. Ahora sí, Daniel. Daniel va a presentar en inglés el currículum de Treya. Now presenting Treya Picking. She's about to receive her master's in zoology at the University of West Indies in Mona, Jamaica, with a thesis about evaluating the conservation status of the American crocodile, Crocodilus acutus, in Jamaica, an island-wide population assessment. And she graduated her bachelor's in science in wildlife conservation, first-class honors in the University of Kent, the United Kingdom, in 2017. She has worked in the National Environment and Planning Agency in Kingston, Jamaica, since 2018 as an environmental officer, ecosystems management branch, and from 2020 to 2022 as a project manager. She is also the founder of Croc Conservation Jamaica since 2018, where they have an initiative for the conservation of crocodiles in Jamaica. She has also worked at the National Environment and Planning Agency since 2017 as a conservation technician, ecosystems manager branch. She has done internships as community outreach and seminars for wildlife conservation with local and international media and at local schools as well. She has Croc Dogs internship in the University of Florida under Rafael Crespo Conservation Endowment Scholarship in 2018. She worked in Iguanas and Conservation Workshop, Roatán, Honduras in 2018. She also has an internship at the National Environment Planning Agency in Jamaica, and she was an intern at the Hope Zoo in Jamaica from 2014 to 2017. She has one publication about Crocodilus acutus, and she's affiliated with the IUCN SSC Crocodile Specialist Group member
the Jamaican Iguana Recovery Group, the Carimam Stranding Group, and Endangered Species Animal Working Group in Jamaica, and Bird Life in Jamaica. And we thank Treya for her participation in this forum about crocodiles worldwide, but mainly in Americas, and some words from her. Rhea, I want to ask you something. If you can give us short ideas and then Daniel will translate it, and then you give another idea and Daniel translate it into Spanish. Okay, so like a few sentences and then translate. Thank you. Oh, all right, let me share my screen. Can you see? Yes. Yes, we can. Okay, perfect. Okay, so I will be giving kind of an overview on the state of human-crocodile interactions in Jamaica, where I'll be giving a bit of background on, you know, how crocodiles are doing, kind of the conservation efforts and the issues that we're facing in the context of human-crocodile conflict. She's going to be giving us a small summary about the state of the human-crocodile interactions in Jamaica and how the conflict is going on over there. Okay, so you guys did an amazing introduction already. So yes, my name is Chalie Manolis. I'm a conservation biologist from Jamaica, and I have been working with crocodiles since 2017, particularly the American crocodile in Jamaica. And currently I am a master's student at the University of the West Indies, and I was working for government for the past year, where I was the point crocodile person, amongst other things. She indeed, her name is Treya Picking, and she's a conservation biologist from Jamaica. And she has mainly been working with the American crocodile, Crocodilus acutus, at the conservation, also working with the IUCN CSG since 2021. She's been working with crocodiles since 2017, and she's been an environmental officer at the National Environment Planning Agency since 2017. And she's been working in her master's at the University of West Indies since 2020. Wait, shouldn't you be talking in Spanish? Oh, yeah, actually. Sí, una disculpa, lo traduje al mismo idioma. Sí, efectivamente su nombre es Treya Picking y ella es una bióloga conservacionista de Jamaica y ha estado trabajando con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es miembro del grupo de cocodrilos desde el 2021. Ella ha estado trabajando con cocodrilos desde el 2017 y es un oficial ambiental de la Agencia para la Planeación y del Ambiente desde el 2017 a 2023 y está trabajando en su maestría desde el 2020 en la Universidad del Oeste de Indies Occidental. Okay, so American crocodiles, one of the most widely distributed of the New World crocodiles. Jamaica is one of the 18 countries that has this species. And under the IUCN Red List, they are listed as vulnerable. But however, there are parts of their range where there is a lack of surveying data, and this was included Jamaica up until recently. La especie que ella maneja, que es Crocodilus acutus, el cocodrilo americano, es una de las especies con mayor distribución. En el caso del Nuevo Mundo, es la que mayor se distribuye en 18 países, incluyendo Jamaica, y está listada como vulnerable. Sin embargo, en muchas áreas de su distribución no se han hecho los estudios adecuados para determinar esto, y hasta hace poco Jamaica era uno de estos lugares. So it's our largest native reptile and our only crocodilian species. And
typically the behavior of American crocodiles are quite shy and reclusive. This can vary throughout their range. And for the most part, our crocodiles are quite cryptic and tend to flee at the sight of humans, which makes them quite possible to coexist with. Yeah. Típicamente el cocodrilo americano es una especie que es tímida y suele huir cuando se encuentra a los humanos, y en la zona de Jamaica esto no es una excepción. And this, their behavior is very evident in terms of the attack statistics that we have reported for Jamaica, which tend to be quite low. The population of American crocodiles were considered quite abundant up until the early 1960s. Las poblaciones de esta especie se consideraban abundantes hasta los inicios de 1960. Okay. And the population started to significantly decline due to hunting and mass removal, primarily for commercial exhibits, mainly to the United States. And so in response to the decline, it was placed under a national law called the Wildlife Protection Act in 1971. And trade was not restricted until it was placed on Appendix 1 of CITES in 1975. Las poblaciones comenzaron a declinar posterior a esto, y fue ahí cuando se comenzaron a establecer medios de protección, políticas de protección, y las principales causas de su declive era la caza ilegal y el mercado de pieles, principalmente hacia Estados Unidos. And the National Environment and Planning Agency is responsible for the conservation and management of the American crocodile, as all of these laws fall under their mandate. However, the main threats that our crocodiles face, which is common with most crocodilian species, is illegal hunting and habitat loss and fragmentation. La agencia en la que ella trabaja es la que se encarga de la protección y conservación de esta especie. Sin embargo, el riesgo a esta especie continúa siendo como otras especies, principalmente la caza furtiva, caza ilegal y la fragmentación de su hábitat. So when we look at Jamaica as an island, only a small portion provides habitat for crocodiles. They are concentrated along the south coast, and they're typically found in estuarine habitats such as rivers, coastal lagoons, ponds, and we have small isolated populations along the north coast. They're also known to extend their range far inland, even though they're primarily a coastal species. Esta especie usa de hábitat, realmente tiene muy pocas áreas de hábitat en la isla de Jamaica, y comúnmente se le encuentra en estuarios a lo largo de la costa sur, y con algunas poblaciones aisladas que se han reportado en la costa norte. And what's quite interesting is that recently, maybe within the last decade or two, we have seen more and more crocodiles living in artificial wetlands, such as sewage ponds, canals, and fish ponds. And this is probably due to a loss of natural habitat elsewhere. Y algo que es interesante es que en la última o las últimas décadas se ha encontrado individuos o pequeñas poblaciones de cocodrilos viviendo en cuerpos de agua poco convencionales, tales como fosas de desagües o similares de construcciones humanas. Y esto es debido principalmente pues, a la escasez de hábitat natural que tienen los cocodrilos. And here is a map of the key wetland habitats in Jamaica, which I recently created. So as you can see, the habitats are quite fragmented and small, particularly along the north coast, where we only see a few kind of isolated habitats, but they are mainly along the south coast. Este es un mapa en el que ella ha estado trabajando recientemente y que ella construyó.
donde se observa que la distribución principalmente de los cocodrilos es en el sur, pero como comentaba, hay unos pequeños grupos poblacionales en la costa norte. So when we look at crocodiles and Jamaican culture, I had looked up, it's interesting to kind of see the early descriptions that were reported. They're quite far and few in between, but these are a few that I'm going to talk about. Aquí va a hablar un poco, se va a hablar un poco de las de las primeras descripciones que hubo sobre la especie, que realmente son muy pocas, pero ahorita se va a abordar esto. So Hickering Hill in 1661 described crocodiles as being in Jamaica to greater plenty, just, you know, indicating that the population was once quite abundant along with the wetland habitats prior to, you know, a lot of development and a lot of human growth. And then Leslie, 1940, described them as terrible creatures where they breed like toads. En 1661, Hickering Hill habló sobre que en Jamaica había muchos y eran muy abundantes. Y posteriormente, bastantes años después, Leslie en 1940 las menciona como criaturas terribles que comúnmente habitan en ríos y charcos, donde se reproducen como sapos. And then the earliest reported study that was done was by Les Garrick in 1976. And he concluded that most Jamaicans despise crocodiles and think swamps are worthless. And unfortunately, that can still be somewhat applied to our current situation. Y en 1982, Les Garrick, en el primer reporte oficial, describe o concluye que la mayoría de las personas en Jamaica no les agradan los cocodrilos y piensan que no tienen ningún valor. Y desafortunadamente hoy día es algo que las personas aún piensan. So our current situation is quite interesting. I think Jamaica is quite an interesting case study. Despite the absence of venomous reptiles and amphibians on our island, there is an ingrained fear towards them. And quite a lot of wildlife is intertwined with folklore, which originates from our West African ancestors. La situación actual en Jamaica es muy curiosa e interesante, ya que la población en general tiene un miedo cultural hacia la vida silvestre y en especial a los reptiles, y se sospecha que esto es debido a sus raíces africanas. So for example, when you take snakes, all of our snakes are pretty harmless, but you know, there's also a biblical aspect to it. Jamaica is a very strong Christian country, and snakes, you know, in the Bible are kind of viewed as this evil thing. And also people just assume that they are dangerous. Un caso similar es el de las serpientes, ¿no? Que cuando se trata de ellas, aunque en su mayoría son inofensivas e incluso tienen ciertas funciones, las personas en general les tienen miedo, y esto también puede venir de la cultura católica o cristiana, donde pues se considera que las serpientes están relacionadas con el mal. And then you have lizards, and there is this belief that, you know, if a croaking lizard was to jump on you, you would have to basically pour boiling water on it to remove it. And then we have gallywasps, and there's this folklore that speaks to, if a gallywasp bites you, you have to get to water before it, otherwise you will die. También tienes, por ejemplo, las lagartijas, de que si una lagartija salta sobre ti, tienes que ponerle agua hirviendo encima para que se suelte. E incluso en algunos casos se comenta que tienes que correr hacia el agua para lograr que ella se suelte de ti. So the fearful lizards alone, and you can think they're like this small, run very deep. When I was in high school, I used to hear screaming down the hallway and girls evacuating the class because there was a lizard in there. And I used to be the one who would have to go and catch it.
And I know a lot of people who will not go back into their room or their house if they see a lizard on the wall. Y el miedo a las lagartijas, por ejemplo, es algo muy curioso porque ella habla de una criatura muy pequeña en la que ella recuerda cuando ella estaba en la prepa que en ocasiones evacuaban los salones porque se había metido una lagartija al salón y muy comúnmente era ella quien iba a reubicar a esta lagartija. So now when you have crocodiles, they're basically a giant lizard that are a lot more dangerous because of their perceived or real threat towards humans and their livelihoods. And so there's a lot of misconceptions surrounding our crocodiles because the ones that you will see typically in the media are portrayed as these vicious man-eaters. So people automatically think that our crocodiles in Jamaica are like that and have that behavior. Y cuando hablas de los cocodrilos, pues son como mega lagartijas mucho más grandes que además tienen tienen un riesgo percibido por lo que implican hacia los humanos, donde esto se ve acentuado pues por todas las noticias que vemos sobre la problemática de los cocodrilos en otros países o cosas similares. But it's quite interesting because attitudes towards crocodiles vary greatly across the island. And you may have communities that coexist with them. They're used to swimming in the rivers with them, but there'll still be some individuals that are still killing them out of fear and killing them for money. And then you'll have a new kind of community that's close to a wetland. And at the sight of crocodiles, they will complain. They will ask them to be removed. Yeah. Pero es bastante curioso cómo en la isla, en distintas comunidades, en ocasiones a las personas no les molestan y van y nadan con ellas, en estas comunidades, van y nadan en los charcos donde hay cocodrilos y en algunos individuos pues sí se observa este miedo, ¿no? Que tiene un miedo hacia los cocodrilos y otras personas pues simplemente las cazan o los matan pues para, ya sea por miedo, porque les va a hacer algo o por dinero. And it is driven by a lack of awareness and fear overall. It's interesting because you have, these community heroes such as the gentleman in the picture. This crocodile juvenile wandered out into the road. A lot of people were screaming. A lot of people wanted to harm it. And he went out, caught it to ensure that it wasn't run over and handed it over to the police. Y tienes algunos casos como este héroe que ella describe como que fue un cocodrilo que salió de su hábitat y cruzó el camino y todas las personas estaban gritando, algunos lo querían matar y llegó este hombre y lo capturó para mostrar que no hacía nada y pues lo fue a liberar. So you'll have your community heroes, you'll have your people who kind of understand the animal and respect them, but then you'll have people who will want to kill or harass them whenever they're seen. Entonces aquí tenemos pues el aspecto de las personas que los quieren matar o quieren huir de ellos o quieren que desaparezcan y pues las personas como este héroe que van y los quieren rescatar y que tengan pues una vida como otros organismos. So in terms of negative interactions, there are, when you look at the attributed causes, they are somewhat all intertwined. Y aquí tenemos pues las interacciones que hay entre humanos y cocodrilos, que pues están de alguna u otra forma enredados, ¿no? Que es un caso muy común que se enredan con redes de pesca o otro tipo de trampas o cuerdas que se dejan por ahí. Illegal hunting has become a serious issue with the protection of our crocodiles. Well, it was first kind of reported back in the early 2000s, and it was believed that an influx of Asian migrant workers, brought forward this cultural practice, which then influenced the local communities. And this was also fueled by the myth that it's an aphrodisiac. So crocodiles
being killed is very much growing on the black market, and they are mainly targeted for their tail meat. Uno de los principales problemas es la cacería ilegal, y esto pues es de que algunas comunidades enteras se dedican a cazar esos animales, y de aquí una de las cosas que surge también es debido al mito de que son un afrodisíaco, la carne de la cola es un afrodisíaco. And to add to that, in Jamaica, we have a lot of social issues. We have a high rate of poverty. So you can think about, a fisherman who is struggling to feed his family. If he catches a crocodile and sells it, he can get, apparently we hear, around $30 US per pound of the tail meat. And then on top of that, people are just eating it for the fun, and they're having community cookouts. It's becoming part of their their practices. So it is a great worry. It is a great concern. En Jamaica, debido a que la cultura, las poblaciones allí hay mucha pobreza, índices de pobreza muy altos, es entendible que ocurran este tipo de situaciones en las que un pescador que no le va muy bien, pues se le facilita capturar un cocodrilo y pueden pues alimentarse de él, ¿no? Y de ahí es de donde nace gran parte de la problemática con los cocodrilos. And illegal captures is another huge issue. We find that people will go out of their way to catch crocodiles either for fun or out of fear. Some situations, they'll catch them and ask for money, or they'll threaten us. And a lot of the times, recently, illegal captures would go viral on social media that would actually aid us in responding and being able to save the animal, and being accompanied by the police just to ensure that everyone is safe and the animal is hopefully handed over and relocated. Que muchas veces hay capturas ilegales que las comunidades o individuos pues simplemente los capturan o por diversión, pues para tenerlos de mascota o hacerles algo, y en ocasiones estos graban videos y se vuelven virales, y esto les ayuda a grupos como los que ella trabaja a localizar esto y darse cuenta de que está ocurriendo, y poder ir con apoyo de la policía para lograr que pues les regresen al animal, les den al animal para ellos reubicarlo y que todos estén seguros. And sometimes it's so bad that people will go out of their way to remove crocodiles from their natural habitat. And that's just really down to ignorance and a lack of understanding. And we also have people, killing crocodiles or catching them out of retribution for attacks on people or their livestock. En ocasiones estos casos se agravan tanto que las personas van a hacerlo constantemente sin ningún beneficio propio, a cazar los cocodrilos o capturarlos, y en ocasiones esto es por venganza de que el cocodrilo pues o atacó a algún animal o a una persona. And then on the other end of things, we have people feeding crocodiles, and we know that this changes their behavior and can lead to negative interactions as a result. And reason people may feed them is to look out for them because they care about them, or they believe if they do, then the crocodiles won't attack them. Y del otro lado de la moneda está el caso de personas que los van a alimentar porque se preocupan por ellos y los quieren ayudar, los alimentan, y esto pues también genera un problema, ya que los cocodrilos pues se acercan más a los humanos. And we have issues with both direct and indirect feeding, as people are encroaching further into wetland habitats with development, they discard their waste more and more into waterways, which is only just attracting crocodiles to these areas and increasing the rate of interactions. Y todo esto solo genera que los cocodrilos se acerquen más a los humedales que están cerca de las personas, o a escurrimientos de agua o a canales, y esto pues
aumenta la cantidad de interacciones de humano-cocodrilo. And then in terms of attacks, and this data is based on our database in Jamaica with the government and also the Crocbite database. And overall, honestly, I'm quite surprised that our attack statistics are as low as they are. I mean, these are the reported ones. But I am surprised because the types of activities that people do in wetland habitats and kind of the unsafe practices really puts people at risk for these negative interactions, which just speaks to the typical behavior of our American crocodiles, which is to shy away from people. Estos son algunos de los ataques. Esta información que ellos tienen es basada en las bases de datos que ellos manejan. Y aquí el mayor problema pues son el mal uso del ambiente, de los hábitats de cocodrilos que las personas les dan. Y es algo interesante porque la ideología de las personas de que estos cocodrilos pues son agresivos contradice la información que se tiene de que normalmente se van a alejar de las personas. So since 1764, we've had 21 reported attacks, and 4 of them have been fatal. All of them have been along the south coast, and the activities have involved swimming, fishing, spearfishing, bathing, wading through wetlands, and walking near wetland habitats. En la parte inferior izquierda se habla de que desde 1764 han tenido 21 reportes de ataques por cocodrilos, de los cuales 4 fueron fatales. Y las principales actividades ligadas a estos ataques fueron nadar, la pesca, ya sea en cualquiera de sus modalidades, estar caminando en el agua o cerca del agua donde se desarrollan los cocodrilos. And I think fishing related activities, especially spearfishing, is one of the lead causes of these negative interactions. We have a really unsafe practice in Jamaica where the spear fishermen will stick the bleeding fish in their clothes. And so they will literally be a live bait. And so this has led to quite a lot of negative interactions with sharks, crocodiles, and other marine species. La principal causa ligada a los ataques con cocodrilos es la pesca con arpones. Y esto es principalmente debido a que hay una costumbre con este tipo de pesca, que los pescadores se atan a los peces sangrando al cinturón o a su propio cuerpo. Entonces literalmente se transforman en una carnada viva que está caminando por ahí, y esto aumenta la probabilidad de ataque. And this was the cause of the most recent fatal attack back in 2018. Basically what had happened is there were 2 spear fishermen that were about to go swimming at the entrance of a coastal lagoon in Hellshire. And the water was very turbid, the visibility was low, they were warned not to go in. They even saw a large around 12-foot male crocodile circling, but they still got in anyway because they were so used to kind of spearfishing alongside these animals. Y la cacería con arpón fue la causa del último ataque que fue en 2018, donde un par de pescadores se metieron a nadar a una laguna donde ellos mismos habían visto cocodrilos, un cocodrilo de 12 pies, que sería aproximadamente 4 metros. Vieron un cocodrilo muy grande nadando ahí, y se les advirtió que no fueran a nadar ahí, pero como ellos están tan habituados a cazar con arpón cerca de estos animales, pues no les importó y se metieron a nadar y pues ocurrió un ataque. And unfortunately, as they got in within few minutes, this large male crocodile grabbed one of the spear fishermen and carried him into the coastal lagoon, and he died. And it was quite a shock to everyone, especially the authorities, on how to best respond. It caught everyone off guard because the last fatal attack had happened in 1999 along the Black River. Mientras
conforme ellos se estaban metiendo a nadar y a los 10 minutos de que se metieron a nadar, un gran cocodrilo agarró a uno de los pescadores y lo arrastró a la laguna costera y pues perdió la vida. Y esto fue un gran choque para toda la comunidad y para la policía y la agencia ambiental, ya que el último ataque que habían tenido había sido a mediados finales de 1900, hace 20 años. And then in 2019, we recorded the highest number of attacks in 1 year, and all of them were non-fatal. The two clips that you see at the top, one of them, a guy, we still don't know to this day what he was doing in that very isolated location where a crocodile bit him, and unfortunately he lost his leg, and this was very late at night. And he actually managed to hide in an old refrigerator, and people saved him around 5 a.m. and he was very lucky to be alive, as he could have bled to death. And then the other one of the other ones I had to go on the news to speak about, but 2 people were swimming at night at a very popular beach, and I believe a sub-adult crocodile bit both of them while in the water, and they had to get stitches. El 2019 fue cuando tuvieron la mayor cantidad de ataques, que ambos fueron no fatales. En uno fue un hombre, el de la imagen de la izquierda, que estaba en una locación muy remota y no saben qué estaba haciendo ahí, pero fue atacado por un cocodrilo, perdió su pierna desafortunadamente, y él se escondió en un refrigerador. Entonces, y de ahí la encontraron 12 horas después, que por suerte pues él no se desangró y pues le salvaron la vida. Y el otro ataque, fue un ataque por un cocodrilo juvenil y ella tuvo que salir pues en las noticias a explicar sobre este ataque que fue en la playa. And the other 2 that happened, one of them was a spear fisherman who had apparently been attacked 5 times before, and he dived headfirst into a pond alongside one of our main rivers, and a crocodile grabbed his head upon entering, and he survived. And then the other one, actually, I made an error. There was one along the North Coast parish of Trelawney where a guy that we know that works at he works at Jamaica Swamp Safari. He was wading through the very shallow water to get to a boat that was docked, and a female crocodile attacked him, but he managed to escape given his really good crocodile knowledge and experience. Hubo otros 2 ataques este año. Uno fue un pescador con arpón, en el que él ya ha sido atacado otras 5 veces, y en esta en cuanto entró el agua lo mordió un cocodrilo en el pie, pero pues logró escapar. Y el segundo fue una persona que ellos conocen, que ha trabajado con ellos, y él estaba caminando en el agua para acercarse a una embarcación cuando un cocodrilo hembra pues lo atacó, y pues debido y gracias al conocimiento que él tiene y lo que sabe de cocodrilos, pues logró escapar del ataque sin más. And since 2019, we had a break, and then earlier this year, since this year has started, we've had 2 non-fatal attacks. One involved a fisherman checking a fish pot in a closed pond system, and the crocodile striked him on his leg and he had to get 50 stitches. And then the other one involved a gentleman who was alongside a canal bathing 10 p.m. at night, and a crocodile must have been by the wall and got up and, it bit him on his leg and he had to get a few stitches as well. Y desde ese entonces ya no hubo ataques, sino hasta este año 2023, donde desde a lo que va del año hubo 2 ataques. Uno fue un pescador en el que él estaba revisando unas charcas de un sistema de pesca cerrado que tienen, y ahí fue donde ocurrió el ataque. Y el segundo era una persona que caminaba cerca de un cuerpo de agua, parado junto a una muralla, una pared, y el cocodrilo pues debe haber estado ahí cerca y pues lo mordió en la pierna, pero escapó.
And for the guy who got bitten by the canal, that community a few months later then caught a crocodile illegally. And that's what that previous picture was from. And apparently they had plans, I believe they did it in retribution for the attack. And they had plans to kill the animal, but thankfully people saw what was going on and reported it, and the animal was saved and relocated. En el segundo caso de este cocodrilo, las personas meses después pues atraparon un animal pensando que era ese, y fue en venganza y tenían planes de matarlo, pero afortunadamente otras personas pues vieron lo que ocurría, lo reportaron a las autoridades y las autoridades pues lograron ir y rescatar al cocodrilo antes de que pues se vengaran. Okay, so in terms of what are we doing in response to crocodile protection and management in Jamaica? Well, public education and outreach is key. We do a lot of outreach for schools and communities, although this could be very much improved, as there's never been a long-term educational program focused on crocodiles, and there is definitely a need to have a further reach so that we can cover all these communities that live alongside crocodiles, and also teach people how to coexist safely with them. Y en respecto a lo que ellos han estado haciendo para pues trabajar la problemática de los cocodrilos, es que han dado entrevistas en noticieros, hacen talleres o pláticas con escuelas o con comunidades y les enseñan pues maneras en las cómo convivir de manera segura con los cocodrilos. And then in terms of media, we go on the TV, we go on radio, newspapers, just trying to reach as many people as possible. Social media has also become very important. When I started working with crocodiles in 2017, I typically saw comments on the post about them from like newspapers, and people would be like, we need to kill them. Why are they protected? They don't belong here. Y han tenido, pues, ellos, como comentaba, entrevistas con las noticias y con comunidades, pero uno de los mensajes que muchas personas dan es de que pues no los tienen que proteger, ellos no pertenecen a ese lugar y los deben más bien erradicar. And then we've seen a shift starting in like 2020, where we started to see more comments from people saying, well, hang on, these crocodiles have been here before us. They won't harm you if you don't harm them. And other very positive comments in support of the crocodiles, which has shown that, all the efforts that we've been putting in over the last few years have started to make a change and shift people's perception. Y desde 2022 han observado un cambio en la actitud de las personas y de las comunidades, en el que dicen, pues, oye, espera, ellos han estado aquí antes que nosotros, entonces hay que aprender a convivir con ellos y a conservarlos. And when I started my own initiative back in 2018 called Croc Conservation Jamaica, which I'm hoping to establish as something more official in the foreseeable future. But this was a page that I dedicated towards highlighting crocodiles, putting out correct information and highlighting conservation efforts. And it has really drawn a lot of attention, and I've seen where it has made a difference. Y ella trabajó una iniciativa, ¿no?, para la conservación de los cocodrilos en 2018, que es esta página de color negro que se ve en el centro. Que ella pues va a estar trabajando más con eso para hacerlo algo más oficial y más serio, donde pues ella intenta alcanzar a otro público también sobre pues, la importancia de los cocodrilos, su conservación y cómo convivir con ellos. And then in terms of wildlife response, we do respond when animals are displaced or need relocating, but during these times, we also take the opportunity to educate people
on the crocodiles. We allow them to take pictures with them in a safe manner. We show them how we measure them and we tag them. And that alone, we see how people's, perception of the animal, this misguided perception that they have, completely changes with just that visit of us responding to a crocodile situation. Y ellos respecto a las respuestas, cuando las personas les llaman para pues hacer reportes de que encontraron algún cocodrilo en algún lugar donde quizás no debería estar o muy cerca de las personas, y ellos van y pues lo reubican y aparte trabajan con las personas, les enseñan cómo los capturaron, les enseñan cómo los midieron, entonces los acercan más a las personas y ellos han observado que después de este tipo de pláticas y cuando ellos ven el cambio de las personas, cambio de actitud y cómo se vuelven, los comienzan a aceptar un poco más después de que ellos hacen las visitas. And our wildlife response is very much a collaborative effort. Over the last few years, we've tried really hard to build capacity because we can't be us at NEPA with our small 3-person team, can't be everywhere at once responding. And a lot of the times there'll be a lot of cases or situations coming in. So there are all types of entities involved, including the police and citizens, and we have a game warden program. And it's definitely been successful, and it's really good. We are more powerful in numbers. Y respecto a el equipo, ellos tienen un equipo de 3 personas que pues no puede estar en todos lados, por lo cual estas acciones son un trabajo pues en equipo, en grupo, con varias entidades gubernamentales y otras pues no gubernamentales y grupos que se dedican también a la conservación y así, incluso organizaciones ciudadanas para poder lograr pues esto, y ya que pues se encuentra la fuerza en números y así es mejor. And enforcement is also very important, but it's such a huge challenge. We simply do not have the resources, or a lot of times the government does not have the willpower to investigate crimes against crocodiles. It's also very hard to determine, investigate who has committed a crime based on what we're left with. At a crime scene, for example, if we find a crocodile with its tail chopped off and we have no idea where to even start looking. Uno también de los aspectos importantes pues es el poder ejecutivo, ¿no? Para poder trabajar con los crímenes que algunas personas hacen, que en una ocasión se encontraron un cocodrilo cortado a pedazos y pues no sabían por dónde comenzar, pero pues gracias al apoyo de la policía pues pueden dar con los culpables de este tipo de crimen. We had a case back in 2020, which is the closest we've had to a successful prosecution. There was this video that went viral of these fishermen bludgeoning a crocodile to death that was caught in their fishing net. And it went viral internationally, and it put pressure on the government to investigate it. Luckily, someone from this community had come forward and given the names. Hubo un caso de un cocodrilo que los pescadores lo atraparon en sus redes y pues salió el video en el que estas personas pues lo estaban golpeando con palos y piedras, que es la imagen de la derecha. Y este video pues se volvió viral a nivel nacional en Jamaica y que también tuvo cierta atención internacional. Y esto pues puso presión en la policía, en el gobierno, para pues dar con los culpables de esto. Y afortunadamente una persona de la localidad pues salió adelante y les comentó pues sobre quiénes habían sido los que causaron. So the men were arrested, which was great news, but to this day, the case has not been carried to the court. They have not been put on trial. And so there are challenges with our legal system, with our court system. And so it is hard to try and put all of our strength into actually enforcing these laws when
when the likelihood of being successful is extremely low. And so it does make more sense for us to try and pour our energy into more education and monitoring, and just raising awareness. Que los hombres que causaron esto sí fueron arrestados, pero debido al sistema legal que tienen, pues no, este caso no se ha llevado a la corte y no se ha dado una conclusión ni una sentencia, pues por estas acciones. Y es algo que pues es un problema porque ellos trabajan con los cocodrilos, pero pues el sistema legal no apoya y no ve movimiento, ¿no? En este tipo de casos. And that's not to say that there haven't been successful prosecutions under our Wildlife Protection Act. We have had a few with sea turtle poaching and a few other protected species, but there still hasn't been a successful crocodile case. And we hope this can happen one day so that it can really put a message out there that doing this to our crocodiles is illegal and you will get caught. Aquí, pues no es de decir que no ha habido otros enjuiciamientos sobre casos de delitos ambientales, pero al menos en el caso de los cocodrilos, pues no, aún no ha habido nunca ni un dictamen ni un juicio por parte de un juez o algo así. And recently, I completed the first island-wide survey of the American crocodile in Jamaica. And the results were extremely interesting, and there are a few implications that can influence policy and also prioritize what we really need to focus on with our conservation strategies. Y ella hace poco concluyó el primer muestreo a nivel nacional en Jamaica sobre los cocodrilos, donde pues se dio a conocer un poco más la situación poblacional de estos animales. So the research shows that American crocodiles have a very strong ability to adapt in a changing environment, which other studies have also shown. We're finding in Jamaica that more crocodiles are being found across fragmented and anthropogenic landscapes. One case I always like to talk about is the community of Portmore. La investigación que ella llevó a cabo, pues le ha mostrado que esta especie de cocodrilo americano, el cocodrilo americano, pues tiene una gran habilidad para adaptarse a ambientes cambiantes, ¿no? Y cada vez más se han encontrado cocodrilos que que habitan en hábitats y paisajes de origen antropogénico, que esto es pues cerca de las ciudades o granjas o relacionados al. And the community of Portmore is one of the largest urban settlements in Jamaica. It was built on reclaimed swamp from the 1960s, which caused a lot of crocodiles to become displaced. But over time, they adapted by using the intricate canal systems to move between the artificial wetlands, such as the sewage ponds and canals, to the surrounding natural wetlands. Y la comunidad de Biltmore en Jamaica, pues es una de se construyó principalmente donde eran humedales originalmente. Y pues es uno de los lugares donde más conflictos y avistamientos e interacciones humano-cocodrilo han encontrado en Jamaica. And based on my thesis results, it shows that this community supports the highest density of crocodiles and has recorded the highest number of human-crocodile interactions in Jamaica. Y los resultados de su tesis muestran que esta comunidad es la que tiene la mayor densidad poblacional de cocodrilos y a su vez también tiene la mayor cantidad de reportes de interacciones humano-cocodrilo. And in terms of nesting, we're seeing it was really hard to actually locate nests.
And I think that's partly due to nesting females becoming a lot more secretive, not showing defensive behavior because they are nesting very close to human settlements. And there was kind of an equal result in the amount of nests that we were finding in artificial habitats versus natural habitats, or natural substrates versus artificial substrates, I should say. Y en respecto a la anidación, se han encontrado que las hembras han alterado ligeramente su comportamiento, en especial cuando anidan en hábitats artificiales o no naturales. Han observado que las hembras no se vuelven agresivas ni protegen los nidos, que pudiera ser un mecanismo pues de defensa o de protección para los mismos nidos de los huevos. And, you know, a lot of this change is due to Jamaica experiencing an accelerated loss of natural wetland habitats. There has been a 60% increase in anthropogenic landscapes from between 1998 and 2013. And then not to mention the loss of mangrove on top of that, where our island now only has about 1.3% of mangrove cover. Y en parte estos cambios se han encontrado ellos que han encontrado aproximadamente la misma cantidad de nidos tanto en hábitats naturales como en hábitats artificiales, y esto lo adjudica a que pues Jamaica ha estado desarrollándose mucho últimamente y por ejemplo ahora se tiene un estimado de que solo tienen un 3% de su cobertura de mangle. So it's safe to say that, you know, we can definitely see a future increase in human-crocodile interactions as wetland habitats continue to shrink and people continue to encroach further into these types of habitats. Y esto pues solo va a aumentar la cantidad de interacciones humano-cocodrilo, ya que pues cada vez hay menos y continuará habiendo menos hábitats naturales para el cocodrilo, ya que pues las poblaciones están invadiendo estos hábitats y pues cada vez habrá más interacciones. So going forward, you know, there are plans that we're going to try and turn into action. We want to aim to establish an educational program, a long-term educational program focused on crocodiles, which would target the relevant communities and schools. We also need to improve our enforcement efforts and try and get a successful case for a crime committed against crocodiles. Viendo hacia adelante, pues ellos tienen planes sobre las acciones que van a tomar pues para mitigar lo que está el crecimiento poblacional, ¿no? Tales pues como programas educativos enfocados hacia los cocodrilos y pues a la protección del hábitat. And then in terms of habitat protection, unfortunately, our protected areas are not defined under the IUCN protected area definitions. So we find that our protected areas are a case of paper pox, where a lot, you know, you call an area protected, but something happens, an application is made, and it still gets developed anyway. In my research, I created crocodile conservation units, which hopefully can be put forward to try and protect what's remaining of our critical wetland habitats. Y pues respecto a la protección de hábitats y a la aplicación de esas protecciones, ha visto que las áreas naturales protegidas no están bien definidas en Jamaica, ¿no? Y muchas veces tienen el problema de que solo están en papel y pues cuando llega alguna inmobiliaria o alguna granja, pues igual, aunque está protegido, igual terminan pues dañando esos hábitats. Y ella en sus trabajos de investigación estableció unas unidades de protección para cocodrilos que espera que
pues se puedan utilizar en un futuro para proteger la especie. And my master's research provides a good baseline for further research. There are a lot of questions. My biggest one is why we're finding the highest density in sewage ponds, one of the highest densities in sewage ponds. Is it that they act as I believe that there are quite a few theories, you know, they act as safe havens because people don't typically hunt around these areas. They also get free handouts of food. And there's a lot of questions to be asked. There's also a lot of implications. You know, what does this have? What does this mean for the future health and also conservation for crocodiles in Jamaica if we're seeing such a large shift towards them inhabiting these artificial wetlands? Y una de las cosas que han observado, pues es que cada vez hay más cocodrilos en estas fosas de aguas residuales, y es uno de los esfuerzos de investigación que plantean para futuro, es el estudiar por qué hay cada vez más en este específico tipo de hábitat. And currently Black River is the only place that has official crocodile tours. And yet still we have a huge issue with illegal hunting along this river. Even our biggest crocodile known currently, called Terrorist, we believe that he was killed by poachers late last year, which has broken all of our hearts. But it's definitely something that needs to be strengthened. And the approach that we take to developing more ecotourism ventures needs to have a more community-based approach so that everyone in the community will benefit from this. Uno de los sitios que es el área de Río Negro es de los pocos que tienen sistemas para la protección de cocodrilos, y a pesar de esto, hace poco les mataron al cocodrilo más grande que tenían ahí, y pues todos estaban muy tristes, pero pues en lo que se dan cuenta es de que necesitan involucrar más a la comunidad en la protección a los cocodrilos, porque por sí solos pues no sirven. And we want to, you know, strengthen community-based conservation initiatives. One of the big ideas is creating community crocodile like warden groups, where you allow people to monitor the population and respond to incidents, and also, you know, provide an incentive for them to do this and to also spread the right information to their community, to the rest of their community. And we had the first successful group based in Treasure Beach, and we're hoping to, you know, establish this in other areas. Que uno de los programas que tienen ahorita es como de grupos guardianes de cocodrilos, en el cual involucran a un grupo de personas de la comunidad para proteger a los cocodrilos y enseñar a las personas, pues, o sea, sobre los cocodrilos, y ya lo implementaron en un lugar, en una playa, y pues hasta ahora les ha dado buenos resultados en ese sitio. And so our overall aim, you know, for a lot of these outreach strategies that we want to strengthen is to increase awareness, encourage people to coexist with the animals, especially since we'll be moving in closer proximity to them based on the current trends, and also to build a sense of pride for our largest native reptile. Y aquí uno de los objetivos pues es aumentar la concientización hacia los cocodrilos, pues ya que cada vez más las interacciones entre humano y cocodrilo van a ser mayores, y no solo eso, sino que las personas sientan orgullo por este reptil tan grande y pues que es nativo en su hábitat. So thank you everyone for listening. Any questions? Pues muchas gracias a todos por escuchar, y si tienen cualquier pregunta. Paulino, tienes que encender el micrófono. Thank you very much, Treya. We have few questions in Facebook, so I will give you. Should I stop sharing my screen? Yes. Okay.
Yeah, I think it's better. Okay. Let me check. Facebook. One question is if the pandemic, the COVID influences more for the crocodile sightings in Jamaica? Yeah, when I think about it, we did have probably an increased, actually it's kind of a bit of both, because there wasn't much movement during COVID of people, so therefore sightings probably reduced because people weren't out and about as much. But at the same time, there probably was a bit more crocodile activity because human, activity wasn't as much. But the pandemic also, affected everyone in terms of financially. So we do believe there was probably a lot more illegal hunting as people were finding more means to just survive and make money. Bien, ¿nos puedes ayudar, porfa, con la idea? Sí, ella comenta de que sí hubo una reducción en los avistamientos de cocodrilos durante la pandemia, pero que debido a que muchas personas buscaban otras formas de obtener dinero, pues sí hubo también cierto grado de interacciones durante este periodo con los cocodrilos. Ok, otra pregunta. Are there crocodiles larger than 4 meters in Jamaica? No, our largest one, just one second, let me just confirm this. So our largest one, yes, that we had known in the wild was Terrorist, who I mentioned, and we believe because he hasn't been seen for a while and based on information we received that he was actually hunted. But he was like the king of Black River. He was kind of the mascot that used to swim around and bask on one of the docks of Charles Swaby's crocodile tours. And he was around 4 meters, 4.2 meters. But I believe over time, these larger crocodiles are the ones being targeted for illegal hunting. So based on my results, adults were the smallest size class that I recorded. But then also there were factors such as, we find that adults are a bit more wary of human activity and are probably also found in more secluded areas. So we also have to, consider that factor as well. Una de las cosas que ella pues comenta es que en general casi no hay cocodrilos mayores a 4 metros, pero que el más grande que ella tiene registrado en sus estudios fue de 4.2 metros. Sin embargo, ella comenta que aquí tiene el asunto de que pues los cocodrilos grandes son pues los que más los cazan las personas, pues ya por su piel o por carne o cualquier otra cosa. Y también los cocodrilos grandes son los que más miedo le tienen a las personas. Entonces, son los que suelen ser los más escurridizos y los que menos avistan. Okay, muy bien. Otra pregunta. Pregunta John Bjork, que si hay algún protocolo como el que se implementa para evitar tiburones, los que pescan tiburones, si hay algún protocolo por parte de los pescadores para evitar algún conflicto de parte de los pescadores hacia los cocodrilos. If we have a protocol for human-crocodile conflict? Yeah. Okay, Daniel. There's someone asking if there's a protocol for fishermen to implement regarding security. For example, he's referencing something where with sharks,
they practice something where they pierce the fish's skull to diminish the amount of contractions so that they attract less fish. I don't know if there's something like that. No, so that's the issue that we have in Jamaica, and that's why there are these bad practices or very unsafe practices with our fishermen, with our spear fishermen. Jamaica has a long way to go when it comes to fisheries management. We do have issues, huge issue with overfishing and the management of marine protected areas. And so even like those types of practices, it is something that needs to be done. The fishermen do need to be educated on safe practices, but we do have a far way to go until something like that happens. But we'll work towards it. Sí, Trella nos comenta que pues esa es la problemática. El problema es que no hay nada de este tipo de prácticas seguras para los pescadores sobre qué hacer. Y por eso es que ocurren pues tantos ataques hacia los pescadores, porque no hay ningún tipo de programa aún, porque pues ellos apenas están iniciando todo este trabajo con cocodrilos y pues les falta mucho para llegar a tener protocolos para los pescadores que puedan seguir y pescar de forma más segura. He's also asking if you have information on the time of the attacks, for example, for fishermen, like what time of the day or night do these attacks happen? From what I kind of remember, the spearfishing attacks, there has been a mixture of nighttime and daytime. I would have to look back through, but I believe, yeah, it's both day and night, because I think about the fatal one that happened recently. That was in the late morning, and then there was another one that happened that was at like 10 p.m. at night. So I think it really just depends. Ella, continuando la pregunta, era sobre si había información sobre a qué hora ocurren los ataques a los pescadores. Y ella comenta que pues lo que han observado es que es una mezcla, ¿no? Entre tanto el día como la noche. Que por ejemplo el último ataque mortal que hubo fue al mediodía, pero el otro ataque reciente que tuvieron, que no fue mortal, fue a las 10 de la noche. Entonces que pues es una mezcla que no tienen un momento conciso, ¿no? Del día. Hay otra pregunta de Álvaro Velasco, es un poco extraña. Había preguntado algunas otras cosas, pero dice Álvaro que ya Estrella ya le contestó. Dice que si, que cambiando la pregunta, que si la gente que come la carne de cocodrilo piensa que es pescado. O sea, me parece un poco extraña, pero bueno, que si comen la carne de cocodrilo, si piensan que es cocodrilo o pescado. There's someone else, Álvaro Velasco, asking if the people that... Very known man. You know, he's a very famous man from Venezuela. Nice. He's asking if the people eating crocodile meat know they are eating crocodile meat, or if it's some kind of a scam where they sell it as fish meat, or... Oh. Okay. Well, hi, Alvaro. Thanks for the question. Yeah, so people do know that they're eating crocodile meat. Like, yeah, we haven't heard of any cases of it being disguised as something else. I believe there was a case where a restaurant was selling crocodile meat, but they were disguising it as alligator meat, just, you know, to cover themselves so they wouldn't get caught. But people do know that they're eating crocodile meat. Yeah. Sí, ella comenta que pues que las personas saben que están comiendo carne de cocodrilo, que hubo un caso de un restaurante que vendían carne, pero la disfrazaban de carne de alligator americano, pues para ellos cubrirse de que no estaban usando cocodrilos pues locales. Pero sí, que las personas sí saben que lo que se comercializa es carne de cocodrilo.
Muy bien. Bueno, if you have, somebody have any question, si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos aquí en el grupo, algún comentario para Trella, de mi parte yo agradezco mucho la aportación. Trella, thank you very much. If somebody has a question to you or a comment, I really appreciate you are here presenting, and your information is very, very interesting and very important. Thank you. Thank you for inviting me to talk. You're welcome. Sí, una de las cosas que a mí me gustaría agradecer a Trella porque pues ella está con pues parte de la iniciativa en todo su país, ¿no? A nivel nacional, que pues si lo comparamos con otros países, pues es un país pequeño, pero pues antes de ella pues no había mucha información en Jamaica. So what I wanted was to thank you, Trella, for the because you are the one starting or walking along the starters of the movement to protect and conserve crocodiles in Jamaica. And maybe compared to other countries, it's not a big country, but still, you're the one that's pushing forward with information and conservation about the crocodiles. So thank you. And thank you for coming again. Gracias a todos. Thank you, everybody. Thank you, Charlie. Thank you, Dr. Webb, Pablo, Armando, Daniel. Thank you very much. Very, very nice translation. Muchas gracias a todos. Trella, Mariana, muchísimas gracias. Mariana, thank you very much. Without your help, we can do this. Sin tu ayuda no podemos hacer esto. Les agradecemos y nos vemos el día 25 de septiembre para las siguientes presentaciones que van a ser Belice y Guatemala, si mal no recuerdo. And see you again in September 25th. 27 or 25? 27. 25th, I think. The 25? 27. 27. 27. Yeah, on Wednesday. And there will be presentations from Belize, Marisa Telles, and from Guatemala, Valerie Garcia and Diana. So, thank you very much. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Thank you very much. Sorry.